bibliotecario Richard Ovenden, director de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, nos ha recordado recientemente que la quema de libros tiene una larga tradición que finalmente busca combatir el conocimiento. Eso buscó Hitler el 10 de mayo de 1933 cuando organizó con Goebbels una gran hoguera en el centro de Berlín. Los autoritarios siempre confunden sus razones con la razón y por eso queman libros. En México no cantamos mal las rancheras. Grupos de derecha han quemado libros de manera pública y algunos grupos, aunque minoritarios, han repetido esa práctica deleznable. Está con nosotros la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, porque algunos libros llevados a la hoguera son libros de texto. Gracias, secretaria, por estar aquí. Gracias por la invitación, Javier, con mucho gusto. Pues, ¿qué tienen los libros de texto que provocan estas reacciones tan virulentas? Tienen, como tú bien lo decías, conocimiento, tienen una transformación, tienen una idea de cómo debemos transmitir el conocimiento hacia las niñas, los niños y los adolescentes. Tienen una idea de que las cosas tienen que ser apegadas a la realidad. Tienen una idea de que a los niños y a las niñas hay que hablarles con la verdad. Hay que tratarlos como personas que pueden razonar, que saben pensar, que tienen saberes, que llegan a la escuela ya con ciertos conocimientos. ¿Y dónde los aprenden? En sus casas, en las familias. Entonces son libros que parten de que nadie llega como hoja en blanco a la escuela. Qué importante eso que dice. Y entonces estos libros lo que tienen es eso, buscan generar un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico en las niñas y en los niños, que tiene que ver con su realidad y que aprendan a tomar decisiones desde las cosas más sencillas de dónde quiero hacer un dibujo, en la hoja en blanco o en la hoja de cuadros, de qué color les voy a poner, qué color quiero utilizar, es estar preparándolos para que ellos tomen la decisión y digan, yo voy a trabajar solo con blanco y negro, y a la hora de que su dibujo no les agrade o sí les agrade, puedan decir, yo decidí poner eso. Y puedo corregirlo, si no. Y además puedo corregirlo. Eso que se inicia en los primeros años de la vida, tienes que mantenerlo a lo largo de toda la educación básica, luego la educación media superior y superior, y entonces estos libros lo que pretenden es formar ciudadanos que tengan una actitud propositiva, crítica, reflexiva, que inviten a los demás, que tomen en cuenta a los demás, que los vean, que no sea un asunto solo individual, sino somos parte de un colectivo. Quizás por eso a algunos no les parecen estos libros, pero son libros hechos con mucho amor, con mucho cariño. ¿Cuántas personas participaron? Son muchísimas. Mira, nada más que me regresaré un momentito. O sea, no son solo las personas que participaron en los libros de texto, sino cómo llegamos a los libros. Hay una transformación en el país, nadie la puede dar, es un mandato del pueblo dado el 1 de julio del 2018 y entonces hay transformación. Y si queremos que también haya una transformación en la educación, se inició echando abajo una reforma punitiva que sancionaba al magisterio. Se echa abajo esa reforma, se modifica el artículo 3º, esto fue en 2019, se construye una idea de una nueva escuela mexicana en donde, lo que yo les decía, qué tipo de personas son las que estamos ayudando a formar, se crea un programa de estudios. ¿Qué es lo que tiene que traer un programa? Se llaman, para los maestros lo saben, es un programa sintético, pero que dice ahí para los maestros qué tienen que saber. Durante todo este año escolar que acaba de terminar, cada viernes que se reunían los maestros en consejos técnicos, estuvieron discutiendo cómo vamos a aplicar eso a nuestras regiones. Lo que dice el programa, cómo lo vamos a trabajar acá, porque durante muchos años el magisterio exigió que se reconociera, primero, que nuestro país es multicultural y que las diferencias regionales sí cuentan. Segundo, que se tomara en cuenta su participación, su opinión, ellos que están todos los días trabajando y ellas, con los niños y las niñas, que se tomaran en cuenta su opinión. Se llega a la cuestión del plan, ¿sí? Y luego se elaboran libros de texto y no basta, no queda ahí, sino todas las actividades didácticas que realizan los maestros en la escuela. El libro de texto es una herramienta más, entonces tiene que ser. Entonces la propuesta pedagógica de nosotros es una propuesta completa, no es solamente un libro que hagan esto, trabajen eso, respondan estas prácticas, sino qué idea tenemos.
se fue trabajando. En las convocatorias asistieron muchísimas personas para participar. Hubo conversatorios, hubo pláticas, hubo reuniones con, y digo, miles de maestros en los diferentes estados para estar discutiendo cómo lo queremos hacer. Miles de maestros cada viernes de último de mes discuten qué tipo de educación vamos a dar a sus hijos. Y en términos de los maestros innovadores, que fueron los que participaron ya en la construcción del libro, pero también los académicos, especialistas, científicos que tutorearon a estos maestros para corregir las cosas que tenían que corregirse, fueron más de 1,500, más, bueno, aquí traía el número. Los maestros innovadores serían 965, más todos los que presentaron proyectos, 2,000, más las revisiones de proyectos, unos 600 personas. O sea, no es un trabajo hecho en el escritorio, por unos cuantos que saben mucho, pero que lo hacen en el escritorio. Es un trabajo que se hace tomando en cuenta la opinión de quien está todos los días en las aulas. Que eso también cuenta, importa muchísimo. Claro. Y estaba pensando ahora que nos comentaba todo esto, hemos tenido muy malos resultados en términos educativos en las últimas décadas, en materia de matemáticas, en español, y uno se pone a pensar, bueno, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados. Necesitamos modificar esos resultados, ¿cómo? Replanteando todo lo que hacemos. Es eso, ¿no? Sí. Y en el caso del programa, del plan de estudios, lo que plantea es que trabajemos en función de campos formativos y de ejes transversales. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros entendemos que el conocimiento se encuentra en la realidad de manera integrada, no de manera fraccionada. Que es una tendencia bien fuerte, ¿verdad?, de la educación. Y eso es fragmentar y ver solamente una pequeña parcela. Exactamente, ver pedacitos. Y entonces hoy vamos a estudiar, vamos a estudiar ciencias naturales. Y las ciencias naturales vamos a estudiar el cuerpo humano. ¿Pero qué vamos a estudiar del cuerpo humano? Y entonces te pones a estudiar el aparato, los sistemas, pero separado de algo, de un contexto general. O vamos a estudiar, vamos a sacar el libro y vamos a contestar estos 5 problemas que nos dicen que tenemos que utilizar determinadas operaciones. Nosotros decimos no. Lo que tenemos que buscar es un proyecto que sea en función de la realidad, que tome en cuenta a los alumnos y a las alumnas sobre qué quieren estudiar, qué les interesa, cómo lo podemos trabajar. Todas las maestras y los maestros saben que en este mes de septiembre lo que nosotros hacemos es, digamos, pues un diagnóstico de en qué condiciones llegan en cuanto a conocimientos las alumnas y los alumnos del grado que me tocó. Me tocó un 4º grado y entonces son 30 niños y niñas, vamos a ver de qué se trata. Y siempre puedes empezar diciendo, a ver, o sea, ¿quiénes viven cerca de aquí? ¿Quiénes viven a 1 cuadra? ¿Quiénes viven a 2 cuadras de la escuela? ¿Quiénes tienen que tomar un transporte? ¿Quiénes los traen? Y entonces empiezas a tomar notas y a hacer apuntes. Y entonces empiezas a manejar los números y decir, bien, ahora para mañana, antes de venir a la escuela, ustedes van a ver cuántas tiendas hay entre su casa y la escuela. ¿Cuántos árboles? ¿Cuántos carros de qué color y más? Y vas viendo su realidad y vas... Están usando, digamos, un modelo matemático muy práctico. Quiero entender mi entorno a partir de estos referentes. Y esa es una cosa de lo más simple. Se trabaja sobre todo con niños de 1º o 2º, pero así puedes ir problematizando toda la realidad y vas a utilizarlo, ¿sí?, para ver cómo vamos a trabajar. Y si haces un proyecto y queremos salir al parque, bueno, ¿cuántas personas van a salir? ¿Cuántos desayunos, cuántos almuerzos necesitamos? ¿Cuánta agua vamos a utilizar? ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes para organizan? resolver cosas muy concretas. Todo se utiliza en matemáticas. Entonces, la idea es que no sea una cuestión de, tengo que resolver esta página llena de problemas o esta página llena de multiplicaciones o de sumas, sino las vas haciendo y las vas practicando en pizarrón y los vas viendo en la realidad. Y le va dando sentido a lo que voy conociendo. Eso es lo que nosotros... Esa es una de las esencias de esta propuesta pedagógica, que no es una propuesta nueva, además, es una propuesta que se ha manejado en muchos espacios, ya hay práctica de que sí funciona. En los países nórdicos y en Brasil, cuando Paulo Freire, que decía, por ejemplo, que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. Así es. Y nosotros decimos, estos campos formativos, fíjense, solo con los nombres, fíjate, dice, son 4 campos formativos, saberes y pensamiento científico.
ética, naturaleza y sociedades, del humano y lo comunitario, y lenguajes. En estos 4 campos caben todas las disciplinas que quieras. Física, química, biología, geografía, matemáticas, español, y todo eso lo puedes trabajar. Todas están en los libros, pero a base de un proyecto para llamar la atención de los alumnos. Y el proyecto no tiene que ser, ya empezamos en el libro, empiezo con la página 5, que está el proyecto fulano y tal. No, el maestro tiene que revisar los proyectos en estos días y decir, lo que más llamó la atención ahorita a los alumnos que tengo es un asunto que tiene que ver con el cuerpo humano, pues busco un proyecto que tiene que ver, o yo lo adecuo sobre el conocimiento del cuerpo humano y sigues trabajando sobre eso. Y ahí trabajamos toda una estrategia que nosotros queremos fortalecer, que es la de vida saludable. Nos interesa muchísimo que haya un trabajo permanente en las escuelas para que las familias y los alumnos puedan tener claridad de la importancia de cuidar su salud, previniendo enfermedades futuras. Porque nosotros tenemos una propuesta de gobierno que tiene que ver también con la educación. Decimos, en salud queremos hospitales, medicamentos gratuitos y queremos muchos médicos, pero ningún sistema de salud va a poder soportar las necesidades si no prevenimos. Claro. Y el lugar donde tiene que prevenir es en las escuelas. Entonces aquí tenemos que aprender a cuidar nuestra salud. ¿Para qué? Para que cuando sigas viendo te llegues solo enfermedades que pues la gente se enferma, pero que no sean las que es posible prevenir. Entonces, es una idea general que tiene que ver con otra cosa. Y eso me gustaría mucho comentarlo. Lo que tiene que ver con que necesitamos y queremos que todas las niñas y los niños en las escuelas sean felices. El conocimiento tiene que adquirirse jugando, compartiendo, platicando, moviéndote. En la escuela se es feliz, porque en la escuela haces amigos. Yo he ido a las escuelas, de socialización, en, claro, en todos los estados he visitado alguna escuela y paso a los salones y les digo a los niños, a ver, ¿qué es lo que más les gusta de la escuela? Y levantan la mano. ¿Qué es lo que más les gusta? Hacer amigos, ver a mis amigos, platicar con mis amigas, estar en el recreo. ¿Eso les gusta? Pues claro, porque somos seres sociales, entonces lo que nos interesa es eso. Y si de infancia podemos hacerlo, así podemos aprender en colectivo, platicando, jugando, contándolo y ser felices. No tiene por qué no haber esa posibilidad en las escuelas. Y es uno de nuestros objetivos, si queremos que aprendan y que aprendan gramática, que aprendan la puntuación, que aprendan muchas cosas, pero ahí se aprende leyendo. ¿Sí? Y que puedan contestar muchas preguntas, pues estás preguntando a ver cómo te fue, qué hiciste, cómo lo vas a hacer, pues aprendes a contestar, a cuestionarte la realidad. Ese es el proyecto educativo que tenemos, es un proyecto amplio que se materializa en los libros, que es una falsa discusión. ¿Sí? Es una falsa discusión y yo creo que puede ser una discusión tramposa porque he visto algunos reportes que vinculan, digamos, a grupos como de padres de familias que finalmente son el mismo grupo, con distintos nombres en distintas partes, con demandas muy similares a las que tuvieron hace tiempo, por ejemplo, en términos de sexualidad. Estos grupos no quieren que se hable del sexo con los niños. Y tenemos tantos problemas que resolver en ese campo que tenemos que entrarle a dónde, pues a la educación. Claro. Y ahí, a lo mejor sí para los que nos están escuchando, o sea, cuando decimos hay que hablar de la sexualidad, no es que llegue el maestro en su primera clase y dice, hoy vamos a hablar de sexo. Pues no es así. O sea, finalmente hay una propuesta y en el plan de estudio dice, tienen que conocer su cuerpo, tienen que saber cómo está constituido, tienen que conocer y queremos que después se sepa que tanto hombres como mujeres tienen las mismas posibilidades de desarrollarse. Tienen que conocer cuáles son las... Claro, eso no es malo. O sea, tienen que conocer cuáles son las, a diferentes niveles, en primero y segundo, digamos, tienen que aprender a cuidarse. Después tienen que aprender a conocer qué son las enfermedades sexuales, cómo se tienen que evitar. Tienes que plantear la posibilidad de hablar y que si hay el noviazgo, cuando tengas que tener novio o quieres tener novio, tiene que ser sin violencia. Hay un proceso. Y lo más importante es que a los niños les tenemos que hablar con la verdad. Parten del hecho muchos que los niños no pueden razonar. Entonces, y sí razonan. nosotros decimos, claro, entonces hay que hablarles con la verdad. Hay que hablarles en función de la realidad.
Hay que hablarles, y lo que yo decía desde el principio, hay que enseñarlos a tomar decisiones. Hay que enseñarlos a que todas las decisiones tienen consecuencias y que se hagan cargo de la consecuencia de la decisión que tomaron. Hay que explicarles las cosas y nosotros decimos, en términos de la actualidad es progresivo, desde primero hasta secundaria, va avanzando el tema en relación con que sí queremos nosotros como autoridades, al nivel de los niños adolescentes, sí queremos evitar los embarazos adolescentes, claro que los queremos evitar. Es una política es una política de este gobierno. Es una política pública necesaria. Y lo vemos en salud y en educación. ¿Cómo decimos? Ay, es que no embaraces. ¿Qué es eso? Tiene que haber una información científica clara, una plática en donde no se contraponga con lo que dicen en las familias. Pero en la familia se puede escuchar a las niñas, a los niños, hablar con ellos y darles la propia información que tiene la familia, siempre y cuando no sea violenta, no sea violentarlos ellos mismos. Entonces la familia y el maestro, la maestra lo que hace es respete el punto de vista que dice la familia, pero le está diciendo, cuídate. Nadie va a andar contigo todo el tiempo, tú tienes que aprender a tomar decisiones, claro. Tú tienes que saber que hay cosas que te pueden dañar, qué cosas te pueden dañar y entonces empezamos a investigar y hacemos una plática sobre qué te puede dañar y cómo puedes hacer a cuidarte en todos momentos. Desde el niño más pequeñito que lo obligan a que lo bese alguien, porque lo tienen que saludar de beso, y el niño le tienes que enseñar, no me gusta, mamá, no me siento cómodo, no quiero que... O sea, pues no, que no te saluden de beso, pero te pueden saludar educadamente, donde dices con respeto, saludas, buenas tardes, buenos días, lo que tenga que ser, pero no obligarlo. Desde pequeño hasta más grande, de que ya de adolescente, nadie te puede obligar a estar con quien no quieres estar. Pero eso tienes que enseñarlo y es progresivo. Y es una plática con confianza, con claridad. Es preferible que se enteren de todas las implicaciones que tiene la actualidad con conocimientos científicos de los maestros, a que la vayan a adquirir quién sabe cómo y quién sabe qué. De qué manera, claro. Y nosotros sabemos que están expuestos a un sinfín de informaciones. Nosotros damos líneas. ¿Sí? ¿Te acuerdan que aquí vine a platicar con ustedes acerca de la campaña de si te drogas te dañas? Sí, claro. ¿Qué es lo que decía? Es exactamente lo mismo. Damos la información y les pedimos, toma la mejor decisión. Esto te daña, tienes que actuar con consecuencia. Y la verdad nos fue muy bien en esa campaña, sabes que es una maravilla. En estos temas son iguales. Demos la información. Además, es una lucha que hemos ido ganando como sociedad desde hace mucho tiempo, en donde no hay un tema vedado. Lo que hay es cómo abordas el conocimiento desde la necesidad de las propias alumnas y los alumnos. Es un proceso, una apuesta educativa. Así es. A partir del pensamiento crítico, que se vean consecuencias, posibilidades y se modifique el entorno si es necesario. Así es, eso es lo que nosotros estamos impulsando. Bueno, lo que estoy viendo entonces finalmente, los libros de texto son una parte de todo un proceso, de toda una transformación educativa. Así es, de toda una propuesta de transformación educativa que tiene que ver, mira, pues, esto, reforma al artículo 3º, la nueva escuela mexicana, el plan de estudios, programas, cómo estamos trabajando, llegamos a los libros y falta la actividad didáctica de los maestros. Y que ahí es un sinfín de posibilidades. Pues sí, de herramientas, de creatividad, de actividades que los niños y las niñas realizan junto con sus maestros todos los días. ¿Tenemos todos los elementos para llevar a cabo ese plan, esa transformación? Los maestros y las maestras de México han sido siempre, durante un gran tiempo, ninguneados, planteado de que no sabían, burros, no tienen preparación. Decirles que nosotros como Secretaría de Educación Pública, uno de los puntos centrales es reconocer la autonomía profesional de los maestros y revalorar todo su trabajo docente. Lo vimos durante la pandemia. Durante la pandemia fueron grandes los ejercicios, las experiencias, las ganas de ayudar, de acuerdo a las características de las regiones, de los maestros y de las maestras. Y lo vemos ahora cuando discutimos con ellos. Cada viernes tenemos un sinfín de elementos que se pueden dar, pero sí queremos una formación continua, sí necesitamos estar actualizados. Hay cursos, hay pláticas, hay conferencias donde la gente se puede actualizar. Pero la parte más importante es cómo estás formado, ¿para qué?
para atender a las niñas y a los niños, para acercarte a ellos, para escucharlos, para ver cómo van a adquirir ese conocimiento, para darte cuenta que de los 30 alumnos que te tocaron, ahorita tienes 25 que van en el mismo ritmo, pero 5 se nos están quedando. ¿Cómo le haces para integrarlos? No, pues hazte para allá. Ya, no. Ya me di cuenta que Javier se nos está quedando y entonces vamos a decirle, ven, vamos a platicar y te incorporo con el niño que está más avanzado para que te pueda ayudar y vamos trabajando. Eso lo hacemos los maestros y las maestras todo el tiempo. De verdad, es una actividad permanente porque es desde que llegas a la mañana hasta que te vas de lunes a viernes. Oye, hay muchos casos por eso que los niños ventilan problemas que tienen con el maestro más que luego en su casa. Qué cantidad de cosas se enteraban los maestros de las familias. Los maestros nos enteramos de muchas cosas cuando la situación es, pues, ¿verdad? Cuando hay una situación grave, tienes la obligación de informar al director y el director de la escuela o directora tiene que hablar con los padres, porque cosas que no deberían suceder también nos enteramos. Y entonces nosotros, porque lo más importante es cómo te ganas la confianza de ellos y de ellas, o sea, y platicando, hablando, estando con ellos todo el tiempo. Es con quien más interactúan en el día, seguramente. Entonces, como nosotros tenemos esa oportunidad, es parte de nuestro trabajo, por eso el trabajo magisterial tiene connotaciones que no tiene otro tipo de profesiones. Pero aquí estamos hablando de seres humanos, de personas que tienen su propia formación, sus propias ideas y que tenemos que enseñarles. Y otra cosa que impulsamos mucho aquí, ¿cómo vamos a fortalecer la escuela pública de México? Y es fortaleciendo la educación de valores. ¿Qué significa eso de valores? No es, a ver, ¿qué es la palabra respeto? Vamos a ver qué dice el diccionario y dice la palabra respeto. No, es cómo diariamente tenemos que respetar. Respetar desde a los símbolos patrios, de respetar al director de la escuela, respetar a la maestra, respetar a mi compañera, respetar a mi compañero, respetar, además, el respeto tiene que ver con que yo quiero que me escuchen, pero también tengo que aprender a escuchar a los demás. Y vámonos poniendo de acuerdo quién civismo, habla y demás. ¿No? Sí, es un valor importantísimo. Y hubo un momento en que dijeron que el civismo, ¿para ¿no? qué? Los valores, y luego lo otro es el valor de la honestidad. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Y entonces, ¿y eso? ¿Y hay zonas en donde se castiga todavía la honestidad? ¿Quién rompió el vidrio? ¿Quién sabe? Yo no. Porque si digo que yo, me castigan. Y entonces dice, bueno, pero si algo sucedió, ¿qué fue lo que pasó cuando se rompió el vidrio? Nos estábamos jugando 3 o 4 y algo. Pues entonces 3 o 4 nos ponemos de acuerdo. Tienes que enseñar a asumir, que es lo que les decía, es asumir una responsabilidad ante un hecho. Y a veces lo que va a suceder, la sanción puede no estar, no me gusta, pero ni modos. O sea, lo que tienes que hacer es ser honesto contigo, con tu familia, con los demás. La honestidad es un valor fundamental, porque nosotros decimos, no queremos a la gente corrupta. No nos interesa la gente corrupta. Entonces, para eso necesitamos ser honestos y que además pensemos que si me va bien a mí, les tiene que ir bien a los demás. O sea, no importa, que no se da cuenta, yo aquí hago trampa porque yo soy el más importante y yo quiero estar aquí adelante. No, hay diferentes capacidades en los niños. Y si tenemos alumnas y alumnos muy talentosos y que se desarrollan bien y son muy exitosos, qué bueno. Y sí los queremos. Y los vamos a promover. Pero que ellos también nos ayuden con los demás. O sea, que nadie se quede atrás, que nadie, vamos todos trabajando, vamos a trabajar juntos. Esto es parte de las propuestas que nosotros tenemos y decíamos este falso debate porque se hace un debate desde la política, no desde la pedagogía. Y entonces hay quienes no están de acuerdo con la propuesta de gobierno que nosotros tenemos, que el gobierno de la transformación, y agarran este tema como si fuera realmente que no están de acuerdo con algo que ni siquiera conocen. Pero es como tema de campaña y no se han dado cuenta todavía que una inmensa mayoría votó por ese cambio. Así es. Y nosotros decimos, nos da mucho gusto que se esté discutiendo el tema pedagógico, el tema educativo, que todo el mundo opine, que vea, que revisen los contenidos, que hablen. Y yo platicaba ayer justamente en un consejo técnico escolar, esta semana que están los maestros reunidos, fui a Palenque. Palenque. Y en Chiapas. Y antier estuve en una escuela, Gabino Barreda, aquí en la Ciudad de México. A la de Palenque se llama la escuela, llama Emiliano Zapata Salazar. Sí, así se llama la escuela.
Y estaba platicando con ellos y decíamos, aquí lo importante es que ustedes maestros y maestras que están en las aulas puedan platicar con los padres de familia y hacer un debate, y conocemos los libros, qué opinan los maestros, qué opinan los padres, qué opinan los mismos niños, y vamos trabajando, y en el camino vamos viendo todas las cosas que estamos aprendiendo. Porque yo les decía, el padre de familia, ¿a quién le va a tener más confianza? A su maestra que ya ha sido maestra de otros de sus hijos, o la que estuvo con ellos el año pasado, o con la que ha podido platicar, con la que has tenido hasta cierto acercamiento porque ha habido problemas que hay que resolver, a la que ven todos los días llegar corriendo antes de las 8 para poder estar antes de que sus hijos entren a la escuela, es a la que ven todos los días trabajando, ¿a quién le pueden tener confianza? Y de ¿Quién eso se asume dirigente de los padres de familia? Es que no entiende la dinámica de la sociedad. Bueno, y finalmente 24 estados aceptaron los libros y van a trabajar con ellos o están trabajando con ellos. Y esperamos y tenemos confianza que los demás también lo hagan, porque son libros que están hechos con una base científica, con una base humanista, que esa es la principal característica de la educación que estamos impulsando, una educación humanista, científica, inclusiva, multicultural, laica, gratuita y obligatoria. El tiempo es irreversible y de hierro. Sí. Y se terminó el programa. Gracias por esta conversación. Y hay tanto que decir. Hay tanto que decir, pero sí tenemos más luces para ver que el tema de los libros de texto es una parte de todo un proceso que se está integrando en materia educativa. Así es, en una transformación educativa que pone por encima de cualquier cosa el bienestar de las niñas, de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. No como promesa de futuro a los niños, sino como presente. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias. Gracias y seguimos aquí. Aquí estamos. Los espero la próxima semana en Debate 22.